nuestras Biblias, Go to the book of Luke. vamos al libro de Lucas, por favor. And this is a message that God gave me a couple of weeks ago. Y este es un mensaje que el Señor me dio hace unas semanas atrás. And I do pray it's a blessing to you tonight. Y espero que sea una bendición para ti en esta tarde. I always think it's best to preach on what God's speaking to your heart about. Yo siempre creo que es mejor predicar lo que el Señor ponga en tu corazón. And this is for sure something that God's been speaking to my heart about. Y es un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. So we'll try to get through this and see what the Lord will do tonight. Entonces espero que esto sea una ayuda y bendición para tu vida. So let's go ahead and pray and we'll get started from there. Vamos a orar primero y entonces seguimos. And it is good to be here and see everyone again. Y es una bendición estar aquí de nuevo y verlos de nuevo. Amen. Father, we come before you this evening. Señor, venimos ante ti en esta tarde. And Lord, we sure are grateful for your help. Estamos agradecidos por tu ayuda. Lord, we do come before you tonight, Señor, venimos ante ti Lord, with the realization that without you we can do nothing. con el reconocimiento, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. But Lord, we as a church, as a group here tonight, are praying about doing more for missions. Pero, Señor, como iglesia, como un grupo, una familia, estamos pidiendo, Señor, que nos ayudas a hacer más para ti en la área de misiones. Lord, whether it be going or giving, Señor, que sea yendo o sea dando. Lord, our heart's desire is to just dive a little deeper tonight. El deseo de nuestro corazón es profundizarnos más en tu obra. And have a little more faith. Señor, para tener un poco más de fe en ti, So, Lord, that we can see you do great things. para que podamos verte hacer maravillas. Lord, here and abroad. Señor, aquí en otros sitios también. Lord, I just pray tonight that you would touch the message. Señor, yo pido que tú tocas este mensaje. Lord, I pray that you give me the words to say. Señor, darme las palabras por decir. Because, Lord, I need your help. Señor, porque yo te necesito. Lord, just pray that you'd speak to hearts tonight. Señor, habla a nuestros corazones. Pray for the presence, the power of the Holy Ghost. Señor, pedimos por tu presencia y tu poder. And we love you in Jesus' name. Te amamos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Luke chapter 5, and we'll start reading in verse number 2. Vamos a buscar Lucas capítulo 5, por favor. Lucas 5. Y vamos a comenzar desde el versículo 2. And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Dice Lucas 5:2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. I won't spend much time here, but other than to say this, No voy a quedarme mucho tiempo aquí, pero solo quiero mencionar esto. I grew up around fishing boats, Yo crecía alrededor de muchas barcas de pesca, and washing the nets, y lavando las redes it's not just a small thing. no es nada pequeño. It takes a lot of work after a night of fishing to clean up. Requiere mucho trabajo después de una noche de pesca para limpiar todo. So for just a minute, try to imagine this in your mind. Set the picture, if you will. Entonces, para pintar el cuadro, aquí un momento, They had been out fishing, and here they were cleaning the nets. llevaban toda la noche pescando y aquí estaban lavando sus redes. And we find out in the next few verses that they hadn't caught anything. Y en los próximos versículos vemos que no pescaron nada. And the worst thing when you're a fisherman Y lo peor si eres un pescador is to go out and not catch anything. es salir y no pescar nada, ¿verdad? So if you can imagine with me, Entonces, si podéis imaginar I imagine they were a little aggravated, que estaban un poco molestos. and nobody wants to clean nets when you're aggravated. Y nadie quiere limpiar, lavar las redes cuando está molestado. So just think about this for a minute. Entonces piensa en eso. They were probably fussing, Posible estaban quejándose, not happy. no estaban felices. Okay, verse number 3. Y ahora versículo 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed, the Son of Jesus, him that he would thrust out a little from the land,
and he sat down and taught the people out of the ship. Versículo 3 dice, y entrando Jesucristo en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca, y la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. The older I get and the more I read my Bible, Mira, a lo largo de los años y más que leo la Biblia veo, and the more I experience in my life, y lo más que experimento cosas en mi vida, I find that this is a personality of Jesus. yo veo que esto es una de las personalidades que tenía Jesús. There will be many times in your life as a Christian Vienen muchos momentos en tu vida como cristiano, that he will walk up or he will speak to you cuando Él te acerca, te habla and say, stop doing what you're doing and do this. y te dice, deja lo que estás haciendo y haz esto. Now let's just be honest tonight. Vamos a ser honestos en esta tarde. Does anybody in here like that when someone else does it to you, maybe your boss? ¿A alguien le gusta cuando alguien viene a ti, tú estás haciendo algo y te dice, para y hacer otra cosa? If I'm in the middle of a job Si estoy yo en medio de un proyecto, and una someone obra, comes up to me and says, do this, y alguien me viene y me dice, haz otra cosa, I always say, no, wait a minute. yo digo, no, espera un momento. But that doesn't go well when we do that with Jesus. Pero cuando hacemos eso con Cristo, no funciona mucho. But what he's looking for, as the pastor said earlier, is a willing heart. Pero lo que el Señor está buscando, como decimos hace poco, está buscando una persona dispuesta. A willing heart says, Lord, not my will, but thine. Porque un corazón dispuesto dice, bueno, no sea mi voluntad, Señor, pero el suyo. So he has them stop here in verse number 3 and push them out into the boat, into the lake. Entonces Cristo los para aquí en el versículo 3 y lo manda a lanzarse un poco al profundo para enseñar de su barca. The other thing we see here back in verse number 2 is it talks about the lake. Y vemos aquí en el versículo 2 que habló del lago. I just want to take quick notice and say that meant that was shallow, or that was a shallow area. Y eso quiere decir del lago que no había mucha profundidad. If you will, it was on the edge of the deep water. Estaba en la superficie, en la orilla de las aguas profundas. Now let's look at verse number 4. Pero ahora miramos versículo 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for the draught, or for the catch. En el 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. And let's take another phrase here, this phrase of launch out into the deep. Vamos a mirar esta frase, boga mar adentro, profundizarse. Can I just say that the deep water is not always a comfortable place to be? Yo quiero decir que lo poco profundo, o yo digo, lo profundo no siempre es muy cómodo para estar. Listen, deep water is a dangerous place to go. Porque en las aguas profundas a veces es peligroso. Deep water is unpredictable. Porque no puedes predecir lo que va a suceder. And deep water is not somewhere that we as human beings go without being nervous. Y en las aguas profundas muchas veces no vamos allá sin estar un poco nervioso. I told you that I grew up by the water, by the ocean, just like you have out here. Yo he crecido mi vida junto al mar, igual que vosotros aquí en la Costa del Sol. And where I grew up, we had an area of water that was very shallow. Y nosotros en donde él se crecía, tenía unas aguas muy poco profundas. Because you could walk out hundreds of meters. Porque tú puedes caminar en el agua por cientos de metros antes que sea profundo. And maybe the water would be right here. Y quizá el agua te llega aquí al pecho. But there was a spot. Pero había un sitio. And there are these sticks that are in the ocean. Y había unos palos metidos allí en el mar. And they have signs on them that say, warning, deep water. Y tenían señales, carteles de que decía advertencia, profundidades. And when I was a young teenager, Y cuando era adolescente, you know, that age where you think you're invincible and you're crazy. sí, esa edad que sabe todo, piensa que eres Superman.
My friends and I used to go all the way out to that line. Él y sus amigos se fueron hasta la línea, los palos. And we'd go out there and get those little black mussels off the bottom of the ocean floor there. Y había unos mariscos allí al fondo del mar. And we'd take them home and cook them because they're good. Y luego los llevaron a la casa y para comerlos. Estaban ricos. But we'd get as close to that line as you could possibly get. Pero ellos acercaron la línea lo más posible. And there were a couple times where we stepped over that line. Pero había unas veces cuando dieron un paso más allá de la línea. And that line meant that there really was deep water right there. Y era verdad, porque se profundizó mucho después de esa línea. You went from here El agua estaba hasta aquí, to water that was hundreds of meters deep. hasta cientos de metros de profundidad. Because that was the channel for the ships to go through. Porque era el canal donde venían las naves grandes. And that water was dangerous. Y esas aguas eran peligrosas. That water would pull you down a lot further than you wanted to go. Porque te llevaba a la profundidad. Tenía corrientes que te llevaba adentro. And it was scary. Y era muy peligroso y te asustaba mucho. I could just imagine this. He's telling them, look, cast out into the deep water. Go out into the deep. Yo puedo imaginar aquí, Cristo estaba diciendo, boga mar adentro. Now it's here in verse number 5. En versículo 5, And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night. Listen, we've done this all night, and having taken nothing, nevertheless, at thy word, I will let down the net. respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Now listen, we see here this principle, if you will, in the Christian life. Vemos aquí un principio para la vida cristiana. Listen, you can do everything you want to do in the flesh. Tú puedes hacer todo lo que tú puedas en tu carne, el esfuerzo de tu carne. Listen, these were fishermen. They were good at doing this job. Estos eran pescadores, eran profesionales. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. If you do it in the flesh, Si lo haces a través de la fuerza humana, you're going to toil all night. tú vas a pescar y trabajar toda la noche, And you're not going to catch anything. pero no vas a pescar nada. We can apply that in our life. Esto lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? But here's the reality. Pero aquí está la realidad. When Jesus gets in the middle of it, Cuando Cristo se mete en el medio de todo, when it's God leading, cuando Dios está guiándonos, I tell you, it'll make all the difference in the world. eso marca la diferencia. I imagine Peter was saying, now listen, I'm going to do this because you're Jesus, Imagino que Pedro estaba diciendo, vale, lo voy a hacer porque tú eres Jesús. but I'm the professional fisherman and probably not going to catch anything. Pero yo soy el profesional y yo creo que no vamos a pescar nada. Don't we have a way sometimes of telling God that we know best? No hacemos lo mismo a veces. Nosotros decimos a Dios, nosotros sabemos mejor. I mean, let's just be honest tonight. I still struggle with that, Vamos a ser honestos. Yo todavía lucho con eso. right? Don't we all struggle with ¿Verdad? Todos luchamos con eso a veces. that? We say, I got this. Señor, yo lo tengo bajo control. Lord, I know you created everything. Señor, yo sé que tú creaste todo, pero I know that you know what's best for me. yo sé que tú sabes lo mejor para mí, pero And I know you have a plan. y yo sé que tú tienes un plan, But Lord, in this one, pero Señor, esto, I got this. Señor, yo puedo encargarme de esto. We all battle with that. Todos luchamos con eso, This old flesh battles with that. porque esta carne lucha contra el espíritu. And you know what? Here's the thing. Aquí está la cosa. Catch this. It's not a question of whether you will battle with that, No es una cuestión de si vas a luchar contra eso, but it's the response you have when you do battle with it. pero es cómo vas a responder cuando luchas contra la voluntad de Dios. Will we obey or will we not obey? ¿Vamos a obedecer al Señor o no vamos a obedecer al Señor? Verse number 6. Versículo 6. ¿Estamos bien, vivos? And when they had this done, Y habiéndolo hecho, they enclosed a great multitude of fishes, encerraron gran cantidad de peces and their nets break. y su red se rompía. Well, that's a change, isn't it? Bueno, ahí vemos un gran cambio, ¿verdad? Why did it change? ¿Por qué cambió?
Because Jesus was in the middle of it. Porque Cristo estaba en el centro. Listen, if you're going to do something for God, Si vas a hacer algo para Dios, you're going to have Jesus in the middle of it. necesita a Cristo en medio de todo. And I will tell you this, Y os voy a decir esto. the further I go in this, Más que voy caminando con el Señor, I realize that when Jesus gets in the middle of it, doy cuenta de que cuando Cristo está en el centro, it doesn't always make sense to me. muchas veces no tiene sentido And I lo que think, me pide. I think when we get to that place, Pero yo creo que cuando llegamos a ese punto, I think that's when Jesus says, pienso es que cuando Cristo dice, good, now you understand. ahora comprendes. Because it doesn't have to make sense to us. Porque no tiene que tener sentido para el ser humano. Amén. But it's what he has and what he wants. Pero es lo que Él desea, lo que Él quiera para nosotros. Verse number 7 real quick. Versículo 7. And they beckoned unto their partners which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Say, give us a good application for that verse. Dice, pues, pastor, darnos una buena aplicación a este versículo. That's a lot of fish. Eso es mucho pescado. Verse number 8. Versículo 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man. O Viendo Lord. esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Now let's just be honest. Let's put ourselves in this position. Vamos a ser honestos, vamos a ponernos en lugar de Pedro aquí. Like I said, if you go back to the beginning of the passage we read, Si vuelves al principio del capítulo, it doesn't say it here, but you know, no lo dice, pero tú sabes, Peter being a man just like you and I are, Pedro siendo un hombre igual que tú y yo, un ser humano igual que tú y yo, you know he was walking away going, this isn't going to work, this ain't going to work. él estaba diciendo en su corazón, esto no va a funcionar. I'm like, you know how we are. Tú sabes cómo somos. Oh, sure, Jesus, this is going to be great. Vale, Señor, yo sé que esto va a ser muy grande. You know that's what was probably going through his mind. Why? Because that's how we would be. Tú sabes que eso es lo que estaba cruzando la mente de Pedro, porque es igual con nosotros. And you see here in verse number 8 the change of heart. Pero vemos en el versículo 8 el cambio de su corazón. Because Peter and these other men got to see something special right here. Porque Pedro y estos hermanos vieron algo especial. They got to see God do what they could not do. Vieron a Dios hacer lo que ellos no podían hacer. Do you know what worldwide missions and reaching people with the gospel is? ¿Tú sabes qué es la obra misionera de llevar el evangelio a todo el mundo? It's when we get involved by faith Es cuando nosotros nos involucramos por fe and we give our offering. y nosotros ofrendamos esa ofrenda misionera. And listen, that offering may be money, Esa ofrenda puede ser euros, monedas, but what God's looking for is, yes, the money, but He's looking mostly for our heart. lo que Dios quiere también es el corazón, no solamente lo que la mano tiene. And that offering is us saying, Lord, here I am. Y la ofrenda es nosotros diciendo, Señor, heme aquí, aquí estoy. And it's us realizing that we can't do anything, Y cuando nos demos cuenta que nosotros no podemos hacerlo solo, just like these men here did. igual que estos hombres aquí en este pasaje. But Lord, what we'll do is we'll give it. Pero Señor, sí te lo damos. We'll give what we can. Vamos a dar lo que podemos. And Lord, we're going to see you do something special. Y Señor, vamos a ver a ti hacer algo especial con nosotros. Remember, it's not so much what it is, Recuerda, no es tanto lo que es, but it's the faith that's behind it. pero es más la fe detrás de lo que nosotros demos al Señor. You say, when I look at the needs around the world, Tú dices, cuando yo veo las necesidades que hay en el mundo, you say, well, we're just one little church. How can we do anything?
pensamos, somos una iglesia pequeña, ¿qué podemos hacer nosotros? You're asking the wrong question. Estás preguntando mal. That's not what Jesus said. No es lo que Cristo está diciendo. He said, just do your part. Él está diciendo, haz tu parte lo que yo te mando Let him touch it. y deja que Él toca lo que tenemos, Let him do something with it. que Él haga algo especial con lo que tenemos nosotros. And he'll fill up the net. Y Él puede llenar las redes, He'll bring the fish. Él puede traer la pesca, He'll do what man cannot do. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Why? Because that's ¿Por who he qué? is. Porque Él es así. What Amén. he's looking for from us is just a willing heart. Lo que Dios está buscando en nosotros es un corazón dispuesto. He's looking for a willing heart to go deeper. Un corazón dispuesto de lanzar a lo profundo. To cast out into the deep. Echar las redes allí en la profundidad. To go past what's comfortable. De ir más allá de lo cómodo. To go a little bit out there where we're just having to trust him. A llegar a las profundidades donde tenemos que confiarle. Anywhere along here, these men could have said no. En algún momento estos hombres podían decir, bueno, Señor, ya basta. Remember, Jesus isn't in the business of forcing you to do it. Sabed esto, que Cristo no está en la obra de esforzarte a hacer nada. Él no te va a esforzar a hacer cosas para Él. But what is precious that we can give to Jesus? Pero ¿qué es lo precioso que nosotros podemos dar a Jesús? What is precious to the one that has it all, owns it all? What's precious to him? ¿Qué es precioso que podemos dar a uno que tiene todo? Ya. I mean, he created you and I and the world. Él nos creó, ¿verdad? Creó los cielos, la tierra, tú y yo. So what's precious to him Entonces, ¿qué es lo precioso para Cristo que podemos dar nosotros? is when his creation, that's you and I, Es cuando su creación, tú y yo, chooses to love him, decidimos amarlo, chooses to obey him. decidimos obedecerlo. That brings him the greatest joy. Y eso es lo que te da mucho gozo. And that's what he's looking for. Y eso es lo que el Señor está buscando. Cast out into the deep. Boga mar adentro. Yes, Lord, Sí, Señor, I will do that. lo haré. One more verse I want to look at tonight. Un versículo más que quiero ver. Turn over to Psalms 42. Vamos a Salmos 42, por favor. And this passage of scripture, this message tonight will lay the foundation for the day we'll have on Sunday. Entonces, este mensaje va a poner la base para las predicaciones en el domingo. Psalm 42 and verse number 7. Salmo 42, versículo 7. This verse was something the Lord's really been dealing with me about. Es un versículo lo cual el Señor le está hablando mucho últimamente. This is a psalm that is written out of desperation. Es un salmo escrito por David después en su desesperación, It's a psalm that's written out of despair. cuando estaba desesperado. One that's written because of extreme pressure. Un salmo escrito bajo mucha presión. Let me ask you a question before we go any further. Yo quiero hacer una pregunta antes de seguir para adelante. Maybe it's today, Quizás es hoy, or maybe it's been sometime in your Christian journey. o quizás en otro momento en tu caminar cristiano. But have you ever experienced a time where there's just extreme pressure on you? ¿Has experimentado algunos momentos cuando había mucha presión sobre tu vida? Pressure is no fun. La presión no es muy divertido. Pressure makes your heart race. La presión te hace subir la tensión, ¿verdad? Y tu corazón. It makes you where you can't sleep. Y te hace donde pierdes sueño. Pressure is not an easy time. Las presiones, el tiempo de la presión no es muy bueno. And if you're going to get and go deep, Pero si tú vas a boga mar adentro, ir más profundo con Dios and you're going to get into that place of having deep faith, y llegar a ese lugar donde tienes fe profunda,
the further you go serving God. el más que tú vas sirviendo a Dios. I wish I could tell you that it gets easier. Quisiera decirles que va a ser más fácil, It doesn't get easier, pero no es más fácil. but your faith grows. Pero tu fe crece. And when your faith grows, Y cuando crezca tu fe, you can walk alongside with the Lord, tú puedes caminar junto con el Señor, even when there's extreme pressure. aun cuando hay presiones muy fuertes. Because if you're going to get out there into that deep water, that deep faith, Porque cuando tú vas a llegar a las profundidades y tener una profunda fe, you're going to have to be able to handle the pressure. tú tienes que poder aguantar las presiones. And that'll only come with Jesus beside you. Y eso solamente es posible cuando tienes a Cristo al lado. This verse says, deep calleth unto deep. Aquí en 42:7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. At the noise of thy waterspouts, all thy waves and thy billows are gone over me. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. The psalmist is writing this out of despair. Entonces, de un corazón desesperado, el autor ha escrito este salmo. And he's saying, I'm deep down in this water. Está diciendo, estoy hundido, estoy en las profundidades. I feel like I'm drowning. Y me siento que estoy ahogando. And no matter what I try, No importa lo que intento hacer, I keep going down deeper. voy más profundo aún. And then he says, and the noise of thy waterspouts. Y dice, a la voz de tus cascadas. Or waterfalls, this water falling down, making this noise. Have you ever heard a Es que waterfall? estas cascadas están haciendo mucho ruido. ¿Han escuchado una cascada alguna vez? And this waterfall, this water coming down, keeps pushing you down lower and Y lower. cayendo el agua, pero te mete más profundo y más profundo. And that noise just keeps on coming and keeps on coming. Y ese ruido sigue y no para. And it's a proven fact, but Es una realidad. the continuous sound of falling water El ruido de agua cayendo continuamente has actually been used as a form of torture in the past. lo han usado como una manera de torturar. Because your mind will never rest. Porque no descansa tu mente. And the psalmist is saying here that sometimes this is how it is. Y el salmista está diciendo, a veces es como es la vida. You just keep getting pushed down and pushed Que down te deeper and mete más deeper. profundo, te mete todo encima tuyo. And you're hearing this noise over and over Y and tú over. estás escuchando este ruido, esta voz de cascadas. You know what? This is ¿Y the sabes place qué? of discouragement. Aquí es el lugar del desánimo. This is a place that the adversary loves to get you to. Es donde el adversario quiere llevarte. But you know what I find amazing? Pero ¿sabe lo que encuentro que es maravilloso? Is even in the places of deepest despair, Aún en los momentos y los sitios de profundidad. even in the place where there feels like there's no hope, Cuando llega y siente que no haya esperanza, even down in that deep place, en ese lugar profundo, and you feel like you're completely alone, y sientes que estás solo, some of the sweetest times when the Holy Ghost will show up. es unos momentos de comunión, dulce comunión con el Espíritu Santo. When nothing else can work. Cuando no funciona nada más. When only the words of Jesus can help. Que es cuando solamente las palabras de Jesucristo te pueden ayudar. And here's something we can say tonight. Hay algo que podemos decir en esta noche. That there's going to be times in this Christian life where we get into a deep spot. Hay momentos en la vida cristiana cuando nos encontramos en las profundidades. But if you'll just follow him, he'll be there with you. Pero si nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a acompañar. Let me give you a few thoughts here, and I won't take a lot more time tonight. Yo quiero darles unos pensamientos en esta tarde. But let me just say, many Christians nowadays settle for surface level faith, if you will. Muchos cristianos están contentos con una vida cristiana superficial, poco profundo. Come to church on Sunday,
venir al culto los domingos, They pray a little prayer before they eat, hacer una pequeña oración antes de comer, read their Bible occasionally. leen su Biblia de vez en cuando. But let me tell you that's not deep faith. Eso no es una fe profunda. Those things I mentioned, that's just the beginning. That's Lo the que baby acabo steps. de mencionar, esos son los primeros pasos con el Señor. We have a tendency to go check, check, check. I'm a good Christian. Tenemos una lista de nuestra conducta cristiana. He leído, he orado, ya soy buen cristiano. But God has never dealt with what it looks like on the outside, but He's dealing with what's in the heart on the Pero inside. el Señor no está tratando con lo que se ve en la superficie, pero está tratando lo que está dentro del corazón. He never asked the question, do you look like a good Christian? Nunca nos pregunta, ¿te pareces un buen cristiano? But He did ask the question of how's your faith? Pero sí ha preguntado, ¿cómo está tu fe? Do you trust Him? ¿Confías en Dios? Will you follow Him? ¿Estás siguiendo a Cristo? Will you give Him all? ¿Darás todo lo que posees a Dios? Will you give Him your heart? ¿Le darás tu corazón? Listen, these disciples, Escucha a estos discípulos. He's telling them, get out of the shallow water. Él está diciendo salir de lo superficial, ir a lo profundo. People can sit in the church year after year after year and never get out of the shallow water. Hay muchas personas cristianas que se están sentados en los bancos del culto año tras año y nunca se echa boga mar adentro. And I'm not even talking about money tonight when it refers to this going deep. Y no estoy hablando de las ofrendas cuando estoy hablando de boga mar adentro a la profundidad. You say, well, it's a missions conference. I thought that's what we were going to talk Dice about. la conferencia misionera, eso aplica, ¿no? No. That's not what we're talking about. No está hablando de eso ahora mismo. We're going to talk about the heart. Estamos hablando de tu corazón. Because here's the thing. He's looking for your heart. Porque Cristo está buscando a tu corazón. If you just give Him your heart and He'll get your heart, Si tú le entregas tu corazón, then you'll do what's right with your money. entonces tú vas a hacer lo correcto con todo lo que posees. So we got to deal with the heart. Entonces tenemos que tratar primero con el corazón. Because the heart is the thing that's lasting. Porque el corazón es lo que dura para siempre. And what He's looking for today is your heart. Y Dios está buscando a tu corazón. He's told these disciples, look, get out of the shallow, but go out here into the deep. Él está diciendo a los discípulos, salir de lo superficial, échate más profundo. Let me say to you tonight, number one, Yo quiero decir, número uno, the shallow water is comfortable, lo superficial es cómodo, easy, fácil, poco no profundo. problems, no concerns. No hay cuidados, no hay problemas. But the shallow water is not fruitful. Pero lo superficial no es fructífero. They didn't catch any fish in that shallow water. No pescaron pescado en lo poco profundo. It took going out into the deep water. Tenían que lanzarse a lo profundo para encontrar los peces. Listen, let me tell you this, as a Christian, Como un cristiano te digo esto. your greatest blessings are not found in surface Christianity, Las bendiciones más grandes no se encuentran en lo superficial, but your greatest blessings are found in that deep water faith. pero se encuentra en ese agua profundo, ese tipo de fe en el Señor. It's not easy, but it's worth it. Y no es fácil, pero merece la pena. Remember, comfortable is always the easy path to take. Lo más cómodo siempre es el camino más fácil, ¿verdad? I had an old preacher friend of mine that Un said antiguo something to me, predicador me dijo una vez, and he told me this statement, and it stuck with me for 20 years. y hace 20 años, y me ha quedado clavado. He said, Brandon, Brandon, you're going to have to figure out in your Christian life tienes que buscar en tu vida cristiana that you're going to have to choose between your comfort and God's glory. que tú vas a tener que decidir entre tu confort o la gloria de Dios. And that right there Y hay en esa decisión is what separates surface Christianity es lo que separa lo superficial en la vida cristiana and deep water faith. de la fe profunda. Remember, the glory of God is not easy. It's not cheap. Mira, glorificando a Dios, la gloria de Dios no es barato muchas veces. But God's glory is worth it. Pero la gloria de Dios vale más que nada.
We don't want to just stay in that surface. No queremos estar en lo poco profundo en nuestro andar con Dios. Don't we want, as Christians, to just go a little deeper in our relationship with Him? Queremos como cristianos profundizarnos un poco más con el Señor. Don't we want our churches to be a little deeper? Queremos que nuestras iglesias sean un poco más profundas. Don't we want it where when people walk in the back door that God changes something in their life? De cuando entra persona por esas puertas, el Señor puede cambiar sus vidas. One of the saddest things in Christianity is when people come to church week after week after week and nothing changes. Lo triste es cuando hay gente que viene al culto semana tras semana y nunca se cambia. But when nothing changes, what do we see in there? Pero cuando nada cambia, ¿qué vemos? We're seeing a problem with the depth of our Christianity. Vemos un problema en la profundidad de nuestro cristianismo. As the song mentioned earlier about sanctify me, Lord, Como hemos cantado sobre esa santificación, when we come to meet with God, we ought to be saying, Lord, change something in me. Take me a little deeper. cuando nos reunimos, nos congregamos, deberíamos pedir, Señor, cambia algo en mí. Lord, grow my faith. Señor, crezca mi fe en ti. And I can tell you, if you're going to let that faith grow Y si tú dejas que tu fe crezca in this area of missions, en esta área de misiones globales, it's going to take you into some deep water. te va a llevar a aguas más profundas. But it's worth it Pero vale la pena. because you get to see God do things that you never expected. Entonces vas a ver como los discípulos a Dios haciendo cosas que tú no esperas ver. You get to meet people like y'all here tonight Vas a conocer personas igual que tú y yo, vosotros aquí en esta tarde, because it's just a little bit of faith. porque requiere un poco de fe, But it takes faith. pero requiere fe en el Señor, It takes trusting in Him. requiere confiando en Dios. I want to talk to you, and I want to give you this illustration, and we'll kind of build on this the rest of the week. Yo quiero darles una ilustración y luego vamos construyendo sobre ella. So I'm going to ask you to pay attention real closely to this illustration. Entonces presta atención a esta ilustración. And I'm probably going to go a little slower so that we can make sure we get it in Y translation. voy a hablar un poco lento para que podamos traducirlo bien y comprenderlo. But some of you know a little bit about divers. ¿Se conoce a alguno de la gente que los buceadores del mar? And I've been diving before, but never in any deep water. Él fue a bucear algunas veces, pero nunca en el mar profundo. Last year, my wife and I went on vacation. El año pasado ellos fueron de vacaciones, And most of y'all don't know this, but she is scared to death of water. pero mi esposa teme mucho al agua. Si no lo sabías, ya lo sabes. I think somebody tried to pull her in the water out here one day. Yo creo que alguien que quería tirarla dentro del mar una vez en el pasado. And I'm pretty sure the person that tried to pull her in the water ended up on the ground Y creo themselves. que la persona que quería empujarla, él se fue al agua. Because she is that scared of water, you just don't want to get in Porque that tiene spot. mucho miedo al agua, igual que su hermana Denise. Just like your sister Denise. So the whole time we were on vacation, I kept saying, you need to come into the water so you can see the big turtle swimming around. Entonces, cuando fueron de vacaciones, él le estaba invitando a entrar al agua y ver las tortugas. And she's, nope. Ella decía, no. Finally got her, though, to go out there with me. Por fin logré que entrase al agua conmigo. We got 10 feet from the shore. 3 metros de la orilla. She stuck her head into the water. Se hundió la cabeza. And I'm telling you, God took care of her. Dios la cuidó Because the turtle came right up to her. porque la tortuga la acercaba. She said, okay, good, there's the turtle. Done. Dice, he visto a la tortuga y se salió del agua. But I enjoy it, but Pero yo disfruto del agua, I only enjoy it if I only have to go down so far. pero lo disfruto hasta cierta profundidad. Because I like it when you can still see the light of day. Porque a mí me gusta cuando todavía puedes ver el sol. I La luz. like it where the fish are still little.
donde los peces son chiquititos. I like the little colorful ones. Los que son brillantes, muchos colores, los pececitos. Look like Nemo. Parece el Nemo de la película. I don't like the big ones with teeth. Pero las peces grandes con dientes no me gusta. Not for me. No, para mí no. And that's what you find when you go down deep. Y eso es lo que encuentras cuando vas al mar profundo. When you dive down into the deep, it's dark. Cuando tú te hundes, está oscuro. But I want you to think about these things I'm going to say here in Pero regards to your Christian life. piensa en estas cosas porque se aplica a la vida cristiana. It's dark. Es oscuro, It's dangerous. es peligroso. When you go down there where there's no light, it's also lonely. Cuando tú bajas a las profundidades donde no haya luz, sientes solo, hay soledad It's silent sometimes. y hay silencio. Y agua. Amen. Sometimes when you go down in there to the deep, when you get so far down there, not even the water makes noise anymore because you can't hear it. A veces cuando te hundes a la profundidad, hay mucho silencio, no puedes escuchar nada. I was doing a little research about divers. Estaba investigando un poco sobre los buceadores. And for years, I worked around the military. Por muchos años él trabajaba cerca de los militares. And there was this one group, and many militaries around the world have this same group. Y muchos de los militares en los países tienen un grupo especial. But this group is one of the most highly trained, most sacrificial groups there are. Pero este grupo es uno de los más entrenados que hay en la mili. They're known as saturation divers. Porque se llama buceadores de saturación. That means doesn't mean they're saturated in water, No quiere decir que están saturados en agua, but it means that they have to be saturated in pressure pero están saturados en presión so that they can dive deep down into the water. para que pueden bucear a las profundidades. Lo más profundo que tú hundes, la presión duele a los oídos y al cuerpo. Saturation divers are specialized underwater workers who can conduct extended deep sea operations. Buceadores de saturación son la gente que pueden aguantar presiones, alta presión y por mucho tiempo. They live and they work at pressure. Viven y trabajan bajo presión. For days or even weeks, they live under this pressure. Por días y hasta semanas viven bajo esa presión, Allowing them to perform tasks at depths that would be impossible dejando que hagan algunos proyectos y algunas obras que para normal sería imposible. for a typical diver. Los buceadores normales no pueden hacer lo que ellos pueden hacer. These divers are trained and equipped Porque están equipados y entrenados to handle the psychological and physiological effects para of, aguantar los efectos fisiológicos y psicológicos of prolonged high pressure circumstances. de entornos prolongados de alta presión. So why are you telling us about these divers? ¿Por qué nos está contando de estos buceadores? Because these divers do a job that nobody else can do. Porque estos buceadores son especiales, pueden hacer cosas que nadie puede hacer. These divers have a job that is extremely important. Porque tienen una obra muy importante. The original saturation divers had a specific purpose. Los buceadores de saturación tenían un propósito único. The purpose that they had was to be able to dive down over 300 meters. Tenían la posibilidad de profundizar, de lanzarse a la profundidad más de 305 metros de profundidad. Which is way more than the human body can usually handle. Más que normalmente el cuerpo humano puede aguantar. And the reason they did this Y la razón por que la hacían was so that they would have someone who could go down para tener a alguien quien podía profundizarse, in the case of a submarine that would sink.
que haya un nave submarino si se hunde en el mar. with the hope that they would be able to go down and do something to rescue those that were Con la below the water. esperanza de tener buceadores que podían llegar al fondo y rescatar a los hombres dentro del submarino. And the reason they did this, Y la razón por qué la hacían, and I know that you wouldn't believe this, yo sé que no lo vas a creer, but when people build things, sometimes they don't always work right. pero cuando hay gente que construye cosas no funciona bien. And in the 1950s, the United States had a submarine, En los 1950 el Estados Unidos tenía submarinos, a type of them, un tipo de submarino that had a weakness. que tenía un fallo, una debilidad. And this weakness would cause the submarine to sink down to the bottom. Y esa debilidad es que se hundían esos submarinos, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Y se llega al suelo. And it would cause them to lose power. Y le causaron perder luz, electricidad. And if they lost power, Y cuando perdieron electricidad, they only had a little bit of time solamente tenían un pequeño tiempo for it to be repaired para que podían reparar al submarino. before there was no more oxygen in the submarine. Antes que se termina todo el oxígeno dentro de la nave. And it could only be repaired from the outside. Y solamente se podía reparar de afuera del submarino, de la nave. So this little group of 5 or 6 divers Entonces, este grupo de 5 o 6 buceadores de saturación had a specific job that nobody else could do, tenían un trabajo que solamente ellos podían hacer that they would be able to save hundreds of soldiers on a para que submarine. podía salvar a las almas de cientos marineros dentro del submarino. Pretty important job, isn't it? Entonces, es un puesto importante. And let's think about that where we are today. Y ahora vamos a pensarlo y aplicarlo a nosotros. You and I, Tú y yo aren't you glad that you know the Lord Jesus Christ as your personal estamos Lord and Savior? agradecidos que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Aren't you glad that you're in a good church? Estamos agradecidos que estamos en una buena iglesia, ¿verdad? And somebody reads and preaches the Bible to Que you. alguien que lee la palabra de Dios se predica de la palabra de Dios. Aren't you glad that you know Him? ¿Estás agradecido que tú conoces a Dios y a Jesús? And you know what the Bible does say. Tú sabes, la Biblia sí dice, And remember what Jesus said to the church. cuando Cristo dijo a su iglesia, Go. id Preach the gospel. y predicar el evangelio, Tell them about Jesus. contarles de Jesucristo. How shall they hear without a preacher? ¿Cómo oirán sin alguien les predique? Or a teacher or a friend O or a alguien que le enseña, alguien que comparta el evangelio con ellos. Listen, we have Escucha. we have the thing that they need so much. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. And just like those soldiers, those sailors that would be in a submarine trapped, Igual que esos marineros que estaban atrapados dentro de un submarino al profundo del mar. running out of time with no oxygen. Y le iba el tiempo. Listen, church, that's the world around us. Eso es como está el mundo alrededor de nosotros. That's the world around us. They're dying every day. El mundo alrededor de nosotros están muriendo todos los días. And you and I have the job of getting the gospel to Y them. tú y yo tenemos la carga, la responsabilidad de llevarles el evangelio. And that's where missions comes in. Y ahí es cuando tiene sentido la obra misionera. Hey, missions is a big picture. Misiones es un cuadro muy grande. Some people have to go preach and teach. Algunos están llamados para ir a predicar y enseñar la palabra. Some people can't do that, so they Algunos give, no pueden hacerlo, entonces ellos ofrendan so others can go. para que otros puedan ir en su lugar. Some pray. Algunos tienen la carga de orar por los But misioneros. remember, this commandment was given to the church so Pero they could work together. recordad que este mandamiento fue dado a la iglesia, los discípulos de Jesucristo. And just like this team of divers has this tremendous Igual job. que este equipo, este grupo de buceadores, So here's the thing. aquí está la cosa. How did this group of divers get prepared to go do that? ¿Cómo se prepararon este grupo de buceadores de saturación para ir a hacer su trabajo? Here's the thing. It takes a lot of effort. Requiere mucho esfuerzo, It takes a lot of training. requiere mucho entrenar, But it takes a lot of pressure pero requiere mucha presión para poder hacerlo. to become one of these divers.
Para que te conviertes en un buceador de saturación requiere mucha presión. I said at the beginning, Dije al principio, when we as Christians experience pressure, cuando tú y yo como cristianos experimentamos la presión de la vida and things just don't go like we think they y should, las cosas no van como queremos que vayan, it's easy for us to say, oh, I don't like the pressure. It shouldn't be this way. es fácil que nosotros digamos, no me gusta la presión, que se vaya. But here's what I see in the Bible, Pero esto es lo que veo en la Biblia. is that the pressure La presión de la vida is actually what prepares us. es lo actual, lo que nos prepara. These divers have to spend 28 days in a pressure chamber ahead of a dive. Estos buceadores tienen que pasar 28 días en una cámara de presión para poder sumergirse en el agua. They live under pressure, they eat under pressure, Viven bajo la presión, tienen que comer bajo presión, they sleep under pressure. duermen bajo presión, For the moment that the emergency comes and they would be ready to do what they need to do to perform their job. para que cuando llega el momento de urgencia, ellos pueden salir y estar preparados para hacer su trabajo. And there are 3 teams of these divers Y hay 3 equipos de este tipo de that buceadores alternate que van rotando so that under these circumstances there's always one prepared. para que bajo estas circunstancias siempre haya un equipo preparado para sumergirse. But I'm telling you this because Estoy diciendo esto para, we've got to see the reality of this pressure. tenemos que ver la realidad de la presión que hay en la vida. You know, as a Christian, we need to be prepared Como cristianos tenemos que estar preparados, tú y yo, because we have been given a job to go out into the deep. porque el Señor nos ha dado la carga de boga mar adentro And we've been given a job to go out and work under extreme pressure. y tenemos que ir y trabajar bajo alta presión. And let me just for a minute make personal application here. Yo quiero hacer una aplicación personal. This pressure is real. Esta presión es real. Let's not think about the diver for a minute, but think about yourself. No vamos a pensar en el buceador un momento, pero piensa en tú mismo. And think about some pressure you're going through right now. Piensa en alguna presión que haya en tu vida, algo que está causando presión en tu vida. Maybe it's family pressure. Puede ser una presión familiar de un familiar, un pariente. And I know we can put on a smile and come to church, Yo sé que podemos pintar una sonrisa, venir al culto, but there's this pressure in our heart. pero hay una presión dentro del corazón. Maybe the pressure is financial. Puede ser que la presión es financiera. You know, I think probably everybody in here has been in that position before. Yo imagino que cada uno de nosotros hemos estado bajo la presión financiera. That's no fun. Y no es bueno, no es divertido. When you're going, how am I going to pay the bills? Cuando tú estás diciendo, ¿cómo voy a pagar la factura? How am I going to make the next month work? ¿Cómo voy a poder sostener el mes que viene? I can't even hardly pay this, and here I Yo am. ni puedo pagar esto ahora y qué de eso más adelante. And here I know I need to do something for God. How am I going to do all this? Y ahora me está hablando de la ofrenda misionera para Dios. ¿Esto cómo va? Maybe the pressure is husband and wife. Quizá la presión es otra cosa. Puede ser el matrimonio, el esposo y la esposa. Or maybe it's a tragedy you've gone through. Una tragedia que ha pasado en tu vida. Maybe that pressure is spiritual. Quizá esa presión es espiritual. Have you ever been there before? ¿Has experimentado esas presiones espirituales? Where you just feel like no matter what you do, Donde sientes lo más que hago, there's this just attack and this struggle that you're going through. hay ataque tras ataque que viene contra mí. Listen, can I be honest with you? ¿Puedo ser honesto con vosotros? Over the last couple of months, there's been some of those that I've gone through that I've thought things that I haven't thought in years. En los últimos meses
And you look, He experimentado ataques y pensamientos que no he pensado en años. and you look at the outside and everything's okay. Y tú miras a tu vida por lo de fuera y parece que todo está bien. Family's okay, church is okay. La familia está bien, la iglesia está bien. But in my heart, there's just this pressure. Pero en mi there's something corazón wrong. hay una presión y no lo entiendo. Come on, let's just be honest tonight. Vamos a ser honestos en esta tarde. This pressure is a real thing. Estas presiones son cosas reales. It's been for me lately, waking me up in the middle of the night. Últimamente he perdido mucho sueño por las presiones. And my heart's just racing. Y sube mi tensión, mi corazón así. What is it? It's this spiritual ¿Y battle. qué es? Es esa batalla espiritual. It's pressure. Es presión. What happens when you get in those scenarios? Pero ¿qué pasa cuando se encuentra en ese tipo de cosas? What happens when you get out there into the deep? ¿Qué pasa cuando te encuentras ahí en lo profundo? La profundidad. It gets you to the place you have to trust the Lord. Te lleva a un punto donde tú tienes que confiar en el Señor. Because you realize you cannot do it yourself. Porque das cuenta que solo no puedes sobrevivir. Let me end with this thought tonight and we'll continue on Sunday. Yo voy a terminar con este pensamiento. Listen, if you will, we're part of a team together. We're working together. Si podemos pensarlo, nosotros somos un equipo para el Señor. Estamos trabajando juntos. In here as a church, we have a common goal, a common purpose. Aquí en la iglesia tenemos una meta común y un propósito común. And I know that pressure is real, Yo sé que las presiones son reales and I know that it's hard sometimes. y a veces es difícil. But there's a purpose in it. Pero hay un propósito. It's so that when that moment comes, Es para que cuando llega el momento and you got to step out there into that deep water where it feels like you're going to just get y crushed, tú tienes que dar un paso más a lo profundo y parece que la presión te va a comer, te va a hundir. that you got faith to look at Jesus and say, I can do this with En your ese help. momento tienes la fe para mirar a Cristo. Ayúdame, Señor. When they're training these divers, Cuando están preparando estos buceadores, they take them down a little bit at a time. ellos lo llevan a lo más las profundidades poco a poco. They have a diver that is experienced in front of them. Tiene un buceador con mucha experiencia que está enfrente del novato They call that diver the lifeline. y lo llaman la línea de vida. And he gets right in the face of the one that's being trained. Y él se pone ahí enfrente de la cara del nuevo que está entrenando. And they go down 50 feet. Y ellos bajan 50 metros. And the trainer gets the focus. Y el entrenador se coge la atención And he's starting to feel some pressure in his body and in his y head. comienza a sentir la presión en su cuerpo, en su cara, en todo. And the trainer goes, Y el entrenador le apunta, hace el gesto así. and he waits for the other one to go. Y espere que responde el otro que todo está bien. Now keep in mind, this means good. Y recuerda que esto significa todo está bien. And this means get me out of here. Pero esto dice, súbeme, sácame de aquí. You ever felt like that before? Get me out of here. ¿Has sentido así alguna vez? Hey, there's been a lot of times in my Christian Mira, life that mi I've vida felt, cristiana "Get me out muchas of veces, Señor, sácame de aquí. here." Right? ¿Verdad? But he looks at him and says, okay. Pero cuando le mira, le hace el gesto. And then that trainer goes, Y luego el entrenador le dice, this means go down again. eso quiere decir, vamos a bajar más profundo aún. They go down another 50 meters. Y luego bajan otros metros. And at that point, it's getting even more pressure in the head. It's getting Y darker. luego encuentra más presión, más oscuro, más profundidad. It's getting harder to breathe. Es más difícil respirar. And that trainer looks at him and says this. Y el entrenador le da el gesto, si todo está bien. He says this. Y el otro responde, si está bien.
And that trainer says, Entonces el entrenador dice, vamos a bajar un let's poco go a más, little deeper. poco más profundo. And all the while, all he can see now is that trainer and that little light that's in front of him on the trainer. Y solamente el buceador puede ver esa pequeña luz que hay en el casco del entrenador. But he knows as long as that trainer's there, he's going to be okay. Pero él sabe, mientras que el entrenador está enfrente suyo, It may que not todo be, está bien. it may not be comfortable. No va a sentir muy cómodo, The pressure may be extreme. la presión es muy alta, But as long as that trainer's there, it's pero going to be mientras okay. que el entrenador está enfrente aguantando, él se aguanta. Because he's going to be there with you all the way. Porque él va a estar contigo en todo momento. And that's what Jesus is doing with us. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. And they go through that process 2 or 3 more times. Y ellos se van por ese proceso 2 o 3 veces más. And they get down there to that 250 meters. Y cuando llega la profundidad de 250 metros, And the pressure on the one that's being trained is Y- so immense. y la presión es tan enorme, tan alta, He's struggling and struggling and struggling. que está luchando por sobrevivir, respirar. And there's never been a time in one of these trainees wasn't starting to kind of, Siempre hay momentos cuando el nuevo que está aprendiendo se pone un poco nervioso. but the trainer Pero el entrenador will reach up and grab him se extiende la mano y la agarra and get him calmed down. para que se calma. And one last time, Y una vez más. ¿Todo bien? Vamos para abajo. and down to 300. Hasta 300 metros. But he's there with him the whole way. Pero cada momento el entrenador está con él o ella. Listen, church, Escucha, iglesia. we got a job that is enormous out in front of us. Tenemos una obra inmensa frente a nosotros. And we can't do it Y no podemos hacerlo solo. ourselves. No solamente con nuestra fuerza. We can't go any deeper ourselves. No podemos profundizarnos más a solos. But with Jesus, Pero con Jesucristo, he's there with us every step of the way. Él está con nosotros en cada paso, cada momento. We can't do this ourselves, but with him, we No can podemos see impossible hacerlo things solo, done. pero con Él presente podemos hacer lo imposible. So I ask you this. Entonces os pregunto esto. When we think about doing something for missions this year, Cuando pensamos en hacer algo más para misiones en este año, first of all, the heart, primero el corazón, maybe giving. puede ser en la ofrenda. Can I ask you this? Puedo preguntarles, Can we just take a little more pressure? ¿podemos aguantar un poco más de presión Can we go a little deeper? y profundizarnos un poco más con Dios? And I know, Y yo sé, I'm not sitting here saying, do this, it'll all be okay. no estoy diciendo, haz esto y todo te salga bien. Some of you are going through things that I can't even imagine. Porque yo imagino que alguno de vosotros está aguantando presiones que ni puedo imaginar. But what I do know Pero algo que sí sé is going deep with the Lord. es que cuando vamos más profundo con el Señor, He will be there with you every Él va a estar con nosotros en cada momento, en cada paso. So as we start out this conference, Mientras que estamos comenzando esta conferencia, maybe our prayer ought to be, Lord, quizá nuestra petición debe ser, Señor, let me go a little deeper this year. déjame ir un poco más profundo este año, Let my faith go a little bit deeper. para que se profundiza mi fe aún un poco más. And if it's pressure, it's okay, Y Señor, si haya presión, está bien, because you're there with me. porque tú vas a estar conmigo. Father, I pray you'd bless the message tonight. Señor, bendice el mensaje en esta tarde. Lord, as we start out this conference, let us think about this deep water. Señor, mientras que estamos arrancando esta conferencia, Señor, pensamos en las aguas profundas. Because, Lord, we got to have deep faith Señor, porque necesitamos fe profunda. to get the job done.
Señor, para hacer las maravillas contigo. Lord, I pray we'd all examine our hearts tonight. Señor, que nos examinemos nuestros corazones esta tarde. And Lord, when we feel like we can't go any further, Y Señor, cuando sentimos que no podemos ir más para allá, I pray you'd let us just trust in you que confiamos en ti, Señor. as you take us a little deeper Mientras que nos llevas un poco más profundo. into this journey with you. Y Señor, en este caminar contigo. Lord, we love you in Jesus' name. Señor, te queremos en nombre de Jesús. Amén. Denise, where you at? Aarón, vente. Vamos a orar. Y vamos a cantar una canción y orar. A mí tampoco me gustan las presiones. No me gusta la presión. Pero Dios lo permite. Es para algo. Qué gran mensaje. Amén. Pues mientras que ella toca, solamente toca algo. Y vamos a orar. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por esta noche, gracias por este mensaje. Señor, gracias por cada uno que han venido, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu verdad. Gracias, Señor, por las verdades que hemos escuchado en esta tarde. Señor, de tu palabra, Señor. Señor, esas profundidades eran para mostrar a los discípulos el poder de Dios. Y Señor, luego cuando se convirtieron en pescadores de hombres, Señor, la pescas para rescatar las almas perdidas. Entonces, Señor, tiene doble sentido. Ver tu gloria y ayudar a otros. Y Señor, creo que es lo que estamos escuchando. Los propósitos de la presión de la vida, Señor, es para ver tu gloria y tu poder y para poder ayudar a otros. Y Señor, que necesitamos estar dispuestos, Señor, dispuestos de seguir contigo. No nos rendimos, pero quedamos contigo para ver tu gloria. Señor, gracias por tu siervo que ha venido, Señor, ha compartido la palabra con nosotros. Toca nuestros corazones. Lord, thank you for sending your servant. Lord, thank you for the message tonight. Lord, use it in our hearts and our lives. Señor, ayúdanos, Señor, de aprender de ti. Darnos la fuerza para aguantar, resistir la presión de la vida. Y Señor, agárranos de la mano para que nos sentemos solos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, vamos a terminar aquí con estos pensamientos y que vamos a nuestras casas pensando en lo que hemos oído. Y Señor, para que la podamos aplicar en nuestra vida. Señor, lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias por vuestra atención, gracias por estar aquí. Thank you all for coming, thank you for your attention. Amén. Bueno, pues hemos escuchado algunas cosas profundas. We've heard some deep things tonight. Amén. Pero yo sé que el Señor nos está ayudando. But I know the Lord's helping us. Amén. Y pues antes de despedirnos, before we dismiss, tenemos un cumpleañero. ¿Dónde está
el cumpleañero con barba. Hoy es el cumpleaños de Jorge. Amén. Pues vamos a cantarle cumpleaños feliz. Para que se sienta feliz. Amén. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Amén. Es Jorge's birthday today. Bueno, que el Señor los bendiga. Amén.